Bueno, hola a todos y todas, espero que anden bien. El temita de esta semana es circuitos eléctricos, ¿sí? La definición de circuito eléctrico se los quiero dejar a ustedes, ¿sí? Pero más que nada, quiero contarles que un circuito eléctrico vamos a ver que tiene un principio y un fin, donde va a haber un hilo conductor, ¿sí? Un sistema conductor que va a llevar la corriente, ¿sí? La corriente es son los electrones que se mueven, entonces, ¿por dónde van a viajar los electrones eso? Bueno, por un conductor, ¿sí? Bien, un circuito eléctrico se va a ver representado aproximadamente de esta manera. Ahora vamos a empezar a leerlo. Estas dos linitas que están ahí, una más chiquita que la otra, está hecho a propósito, ¿sí? Eso es la fuente, ¿sí? Todo esto ustedes lo tienen que ir anotando, es la fuente, es lo que me da la electricidad, es lo que me da la corriente, ¿sí? Esos electrones que van a viajar por el circuito. ¿De dónde salen? Bueno, salen de la fuente. Esta fuente puede ser una pila, una batería, ¿sí? Algo que tenga ahí electrones para dar una corriente eléctrica, ¿sí? Esto que está acá, esta línea, la línea sería la línea sola, ¿sí? Eso sería el conductor, que en nuestro caso, por ejemplo, en una casa sería un cable, ¿sí? ¿Está bien? Esto sería el cableado. Bien, y estas que vemos nosotros acá son las resistencias, ¿sí? Entonces yo ahora, ¿sí? Voy a ir diciendo un poquitito las definiciones, ¿sí? De cada cosa, ¿sí? Tenemos fuente. La fuente, entonces dijimos, es la que brinda la energía eléctrica o la corriente eléctrica al sistema, ¿sí? Al circuito. Puede ser una pila o puede ser una batería o distintas fuentes energéticas, ¿sí? Después tenemos el cable, que es el conductor, que ustedes ya saben que el conductor es el que permite que se trasladen los electrones, ¿sí? A través del circuito, que está representado, bueno, por los cables. Después tenemos la resistencia eléctrica, que nosotros la representamos esos rayones que yo hice ahí, ¿sí? Por ejemplo, este circuito tiene tres resistencias. Las resistencias, ¿sí? Se oponen al paso de los electrones. Y esa oposición hace que esa energía que viene del movimiento de los electrones, porque se vienen moviendo, se pase y se traduzca a algún artefacto eléctrico. Por ejemplo, la plancha. Yo tengo que este sea una plancha. ¿En qué se convierte la energía esa dada por los electrones? Bueno, se convierte en calor, ¿sí? ¿En qué se convierte en un ventilador? Y se convierte en movimiento, ¿sí? O sea, esa energía eléctrica, ¿para qué la uso? Para calor, para movimiento, para un montón de cosas, ¿sí? Las puedo usar, depende del artefacto. Para luz, por ejemplo. Bien, entonces esas son las resistencias, ¿sí? Son las que se oponen al paso de la electricidad y hacen como esa conversión o se utiliza esa energía de los electrones para determinadas cosas. Por ejemplo, la luz, el calor, ¿sí? El movimiento. Bien, entonces en un circuito a simple vista tengo estas cosas. También puede ser en algunos, yo acá no lo dibujé, pero hay algunos que hacen como una linita así para el costado, que ese es el interruptor. O sea, lo que nosotros para prender la luz apretamos un interruptor. Acá lo mismo, si el interruptor está activado, el circuito funciona, pero si el interruptor no está activado, se corta y entonces no se cumple lo del circuito que tiene que llegar, que tiene un principio y un fin, porque si acá estuviera cerrado, los electrones se paran ahí, entonces no pasa la electricidad, no hay circuito, ¿sí? Porque no llega hasta el final. En cambio, si está activado, bueno, llega hasta el final, se cumple lo que sería un circuito eléctrico, ¿sí? Ahora, nosotros al circuito eléctrico lo podemos evaluar, ¿sí? Con tres propiedades solamente. Una es la resistencia, la otra, ¿sí? Es el voltaje, ¿sí? El voltaje, esto les debe sonar en su casa, voltaje, ¿sí? El voltaje tiene una definición mucho más científica y mucho más física, pero para que ustedes se vayan acomodando y asimilando, ya que son todas palabras nuevas, el voltaje podríamos decir que es la fuerza con la que se empuja un electrón, ¿sí? Cuanto más voltaje tenga, como con más fuerza sale el electrón a través de ese conductor. Por ejemplo, las tensiones eléctricas de las grandes empresas eléctricas, ¿sí? Envían toda esa cantidad de electrones. ¿Cómo hace para que llegue, no sé, desde Córdoba hasta acá la electricidad? Ahí porque tiene una tensión de 10.000 voltios, es un montón.
Y acá en la casa necesitamos solamente 220, o sea, casi nada comparado con eso para que se pueda recorrer a través de la casa, ¿sí? Entonces, eso, el voltaje es la fuerza con la que se empujan los electrones, ¿sí? Con las que se mueven los electrones, sería. Ese voltaje, la unidad se llama voltios, ¿sí? Los voltios, por ejemplo, 10 voltios, 100 voltios, 50 voltios, ¿sí? En voltios se mide. La resistencia no lo dije, pero se mide en ohms, ¿sí? Ohms. Y el símbolo es así. Entonces yo, por ejemplo, quiero poner 30 ohms, pongo 30 ohms, ¿sí? Así se pone. Pero eso se pronuncia ohm. Y si quiero poner, por ejemplo, 30 voltios, escribo 30V, ¿sí? Lo otro, ¿sí? Es la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Eso se simboliza con la letra I, ¿sí? Cuando yo digo la I de un circuito, digo la intensidad de un corriente. Si yo digo la B de un circuito, digo el voltaje. Si digo la R de un circuito, digo la resistencia. Es como para abreviarlo. La intensidad de corriente se mide en amperes. Y si yo, por ejemplo, quiero poner 30 amperes, pongo 30A. Se pone así, ¿sí? Entonces repaso. Ohms se escribe así, es ese símbolo. Voltios es la B sola y amperes es la A. Si yo digo 20 voltios, estoy hablando de voltaje, ¿sí? O sea, cada propiedad del circuito tiene su unidad asociada. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora vamos a lo que es la ley de Ohm, ¿sí? Esto es importantísimo. Decimos entonces ley de Ohm. Viva el rey de Islandia. Esa va a ser nuestra ecuación. Viva el rey de Islandia. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Yo le digo viva el rey de Islandia porque así hay una forma de acordártela. ¿Sí? Si se te mezcla, bueno, es así. Viva el rey de Islandia. B es igual a R por I. Solamente con esta ecuación vamos a sacar todos los ejercicios, ¿sí? Todos los ejercicios. Pero hoy vamos a empezar, ¿sí? Con el tema de calcular ejercicios simples, ¿sí? Ejercicios simples. Bien. Lo primero que vamos a tener que hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a tener que hacer es entender, ¿sí? Qué es un circuito en serie y qué es un circuito en paralelo. ¿Está bien? Un circuito en serie es aquel en el que las resistencias están en el mismo cable, como el que dibujé yo recién antes, ¿sí? Las resistencias están en el mismo cable. Las resistencias están en el mismo cable. Fíjense que sobre el mismo cable hay 1, 2, 3, 4 resistencias en este caso, ¿sí? Una cosa importantísima que quiero que averigüen es por qué yo hago una más grande y una más chiquita. Esto les va a dar el sentido de la corriente. Entonces ustedes quiero que averigüen si esto va para allá o iría para allá. Se dan cuenta por el más chiquitito y el más grande. Uno de ellos dos dice, bueno, para este lado va la corriente, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ¿para qué lado va la corriente? ¿Así o así? Bueno, esto les va a dar esa información, pero quiero que lo averigüen ustedes, ¿sí? Esto es un circuito en serie entonces porque comparten el mismo cable, mientras que esto es un circuito en paralelo, porque miren, acá viene el cable. Acá se abre el cable, bueno, y se vuelve a cerrar, pero fíjense que las resistencias no están apoyadas en el mismo cable. Esta está en una y esta está en otra, ¿sí? Entonces, fíjense que entonces acá está la diferencia. En serie, circuitos en serie comparten el mismo cable. Circuitos en paralelo no comparten el mismo cable. ¿Está bien? Esa es la gran diferencia entre serie y paralelo. Y ahora puede ser que estén mezcladas las dos cosas, que sea mixto. Circuito mixto. Que acá están los dos, por decirlo así. Porque miren, yo puedo llegar a tener esto. Miren, S. Si yo miro esto, estas dos resistencias están en serie porque están sobre el mismo cable, ¿sí? Pero esta con esta están en paralelo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y si no, yo también puedo tener lo mismo. O sea, puedo tener un circuito mixto de la siguiente manera.
Yo puedo decir que todo este sistema está en paralelo con este, perdón, está en serie con este, porque ven, todo esto en realidad es el mismo cable, por decirlo así, se abre. Entonces puedo decir, esto lo puedo tratar como una sola cosa, perdón, no sabía. Esto lo puedo tratar como una sola cosa y decir, todo esto con esto está en serie. Pero si yo miro esto acá adentro, esto con esto está en paralelo. ¿Sí? O sea, la A, vamos a ponerle letra. La A con la B están en paralelo. Pero si yo tomo todo este sistema, vamos a decirle AB, todo junto con este, está en serie. ¿Sí? Entonces la tarea de esta semana va a ser primero pasar todo esto bien. Yo les voy a dejar un par de preguntas más. ¿Sí? Pero lo que más me interesaría es que ustedes empiecen a ver, bueno, está en serie, está en paralelo. Yo les voy a dejar un par de circuitos para que ustedes solamente traten de entender eso, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda me preguntan y la próxima clase estaremos empezando con cálculos de circuitos.